Ok, bienvenidos a nuestra segunda sesión del estudio bíblico de Gálatas. Estoy muy contento de compartir junto a ustedes en esta hermosa instancia que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Me siento muy motivado porque los he visto a muchos de ustedes comprometidos con la lectura y sé que en algún punto el libro de Gálatas también tiene su complejidad. No es un libro que podamos como decir, es para pasarlo rápido y terminarlo. Creo que es un libro que tiene bastantes detalles importantes que son dignos de mencionar. En esta ocasión, a modo de introducción, quiero comentarles que esta carta no es igual a las otras, no con respecto al contenido, sino a la forma, ¿ya? Porque eh, las, el modo de escritura epistolar era algo típico de la época, ya de Pablo, y que no solamente Pablo escribía, sino que había muchas personas más que también escribían cartas, ¿ya? Y si ustedes han leído, no sé cuántos han avanzado en la lectura de más del segundo capítulo, o si solo han leído el primer y segundo capítulo, se van a dar cuenta que Pablo, a diferencia de otras veces en esta carta, no tiene agradecimientos, no hay peticiones de oración, sino que va como directo a la reprensión, por decirlo así. Es una carta muy directa. Es una carta que eh, lamentablemente es tan grave lo que está pasando en Galacia que Pablo dice esto se tiene que abordar de inmediato. A mí me sorprende un poco el lenguaje del apóstol Pablo, a pesar de que no debería sorprendernos por el nivel de conocimiento, sino que hablo del carácter de esta carta, como del carácter de urgencia, ¿ya? Y eso me impresiona. Honestamente me llama mucho la atención, porque es como que Pablo entra a jugar de inmediato. Como toda carta, ¿verdad? Tiene una introducción, un cuerpo y conclusión. Pero, como les decía, después del saludo, entra con una reprensión inmediata que denota la verdadera seriedad de este error que estaban cayendo nuestros hermanos gálatas. Los distintivos literarios de esta carta son el saludo, las preocupaciones principales que están en el capítulo uno, la narrativa histórica de esta carta que comprende el capítulo uno y capítulo 2, la proposición principal en el capítulo 2, el argumento de la carta en el capítulo 3, una expresión de preocupación personal en el capítulo 4. También nos vamos a encontrar con una ilustración entre Agar e Ismael en el capítulo 4, la exhortación a una vida santa en el capítulo 5, que es un capítulo muy conocido, donde se habla del fruto del Espíritu y las obras de la carne, y la conclusión, y también una recapitulación de los asuntos principales de esta carta. También quiero señalar que hay ausencia de algunos distintivos, como les decía, como estos saludos o peticiones de oración al final, ya que la carta tenía una urgencia, que era la preocupación primordial de Pablo hacia los hermanos Gálatas, que es la defensa del Evangelio, ¿ya? Por lo tanto, podemos aprender hoy día todos juntos que es una carta muy directa, donde Pablo no se guarda nada. Ustedes pueden ver en el capítulo 2 que él tiene una confrontación cara a cara con Pedro. Y es así súper directa, no, Pablo no se reserva nada. Entonces, yo meditaba un poco en esto, por ejemplo, en el problema que tenemos nosotros, y hablo de nosotros, de toda la iglesia, con respecto a la confrontación. No sé si ustedes se identifican con esto de repente que no es tan fácil para nosotros a veces confrontar el error, por el temor a ofender, por el temor a dañar. Un pastor tiene temor a que las personas puedan irse de una iglesia por la confrontación, o los líderes de un grupo pequeño, por ejemplo, el confrontar un error bíblico o un miembro de grupo pequeño para que nadie se ofenda. Entonces, nosotros no podemos sacrificar la unidad
por la verdad, ¿ya? No, eso es un principio que nosotros podríamos establecer. Ahora, el punto es la forma. Yo creo que ahí es donde todos podemos mejorar, podemos crecer, ¿ya? Pero no podemos como dejar de combatir el error, sobre todo cuando son errores doctrinales, ¿ya? Y eso lo vemos desde el huerto del Edén, porque una de las primeras falsas doctrinas que se levantan, la levanta el enemigo y dice, ¿con que Dios os ha dicho? Dice él, poniendo en duda inmediatamente la palabra de Dios. Esa es la primera falsa doctrina que ustedes van a encontrar en la Biblia, Génesis capítulo 3, cuando el enemigo dice, ¿Dios les ha dicho esto? Como, ¿será tan cierto lo que Dios ha dicho? Es interesante esto, entonces por eso es importante la doctrina, ¿ya? Me gustaría que tenemos 14 participantes, a los otros 8 participantes, si es que pudieran encender sus cámaras para hacer un poco más fluida la comunicación, se los agradecería mucho porque es muy incómodo no tener como una interacción con sus caritas, por lo menos, ¿ya? A menos que estén tomando cita y ahí se pueda como entender, ¿verdad? Pero para que generemos interacción. Ahora viene la primera parte de la interacción. ¿Quién leyó Hechos, capítulo 13, Nosotros estamos 14? comiendo y encendimos la cámara. Ok, ok, fuerte y claro. Estamos tomando desayuno. Ok. Eh, ¿Quién pudo hacer la lectura de Hechos, capítulo 13, 14? ¿Hay algo que hayan descubierto al respecto de esto que se está comentando? Recuerden que hicimos hincapié allí en la lectura de Hechos, capítulo 13, 14. ¿Hay alguien que haya tomado tiempo para esa lectura? Si es que no, les invito a que puedan repasarlo para que podamos tener aún más contexto de esto, ¿ya? Porque creo que es súper importante que ustedes puedan conectarse como al contexto general que tiene la carta a nuestros hermanos Gálatas. Sé que hay una buena lectora aquí, Alexandra. Tengo un pequeño resumen aquí, pero hay Ok, unas cosas que no entiendo. ok, podemos Eh, comentarlas. en el capítulo 13 ¿Ya? se relata la misión de Pablo y Bernabé en la ciudad de Antioquía. Pablo predica en la sinagoga hablando de la historia de Israel y presentando a Jesús como el Salvador prometido. Sin embargo, algunos judíos se oponen y buscan difamar a Pablo y a Bernabé. Los apóstoles declaran que ahora se enfocarán en llevar los mensajes a los gentiles. Sí. Entonces, mi duda surge en por qué los judíos empezaron como a difamar a Pablo y a Bernabé, porque ¿Mm? traían las buenas nuevas y ellos no estaban de acuerdo con eso. Claro. Pero ¿cuál sería tu duda, Alexandra? ¿Por qué los judíos se oponían al mensaje del Ajá, Evangelio? Ok, sí. recuerda que los judíos se consideraban hijos de Abraham, ¿ya? Por lo tanto, para ellos que hubiera un nuevo intermediario entre Dios y ellos era muy extraño. Por esa razón también mataron a Jesús. Cuando él dice que él era rey de los judíos, ellos rasgaron vestiduras. Olvídate cuando él dijo que él era el Cristo, que él era el Mesías. eh, Fue un quebradero de cabeza para ellos. Por eso ellos se interponían a la predicación del Evangelio y el apóstol Pablo precisamente era un perseguidor de la iglesia, de este nuevo mensaje. Entonces, por eso había tanta oposición al mensaje de Pablo, porque era un mensaje de libertad, era un mensaje de fe, era un mensaje de que efectivamente el Mesías prometido ya había llegado. Y eso hoy día, si tú lo miras a los judíos que son ortodoxos, ellos aún no creen que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, ¿ya? Entonces, por eso había una oposición radical al Evangelio, ¿ya? Janet Vázquez quiere comentar. Adelante, Janet. Sí, solamente agregar que lo que vemos en Hechos capítulo 13 y 14 también reafirma lo que está escrito en Gálatas, que al principio cuando el apóstol Pablo, ¿cierto?, estaba dando las buenas nuevas como
Como se mencionó acá, ahí estaban como los infiltrados, los falsos hermanos, que querían en el fondo sabotear el mensaje de Pablo y quedarse con la ley y quedarse con el cumplimiento de la ley. Entonces, es como agregar eso y lo que tú decías también, Felipe. Todavía hoy en día hay muchos judíos que no creen en Jesús, no creen en el Mesías y lo esperan porque dicen que no cumplió la ley. Entonces, para ellos todavía estaban como en esa etapa. Y ahí es en esa etapa donde estaban como los infiltrados y los que trataban como de perturbar el avance del Evangelio de Cristo. Así es. Y lo otro, que esto es cumplimiento de una palabra profética también que recibe Pablo, de que él iba a sufrir mucho por la extensión del reino de Dios. Digamos, tenía que cumplirse esto, la oposición. Cabe señalar también que el apóstol Pablo tenía una estrategia para predicar el Evangelio, que era la siguiente. Él llegaba a las ciudades con el mensaje del reino y lo primero que él hacía era visitar digamos, la sinagoga judía, ¿ya? Y para que en una ciudad, por ejemplo, como en algunas colonias romanas, como es el caso de Filipo, por ejemplo, eh, no había sinagoga, porque no se cumplía el requisito de que hubieran 10 varones judíos. Y el apóstol Pablo se reúne con Lidia y las mujeres que oraban afuera de la ciudad, pero sí va a los judíos primeramente, ¿ya? Siempre Pablo está yendo hacia los judíos, pero el mandato que él recibe del Señor es que él iba a predicar a los gentiles. Si tú te das cuenta en este relato de Gálatas, cuando el apóstol Pedro va a Jerusalén, dice 14 años después, se pone de acuerdo con los otros apóstoles y llegan a un acuerdo de que unos van a ir a los gentiles y los otros a los judíos, ¿ya? Pero sí había una oposición constante, y no solo de los judíos. Si ustedes escudriñan más profundo el libro de Hechos, tú te vas a dar cuenta que en Éfeso, por ejemplo, quedó la embarrada, así como la embarrada más uno. En idioma venezolano, eran bastante arrechos los de Éfeso. ¿Se acuerdan que tenían una diosesilla, Diana, que tenía un templo y que se les echó a perder el negocio porque hacían unos templitos, unas figuras, y viene el apóstol Pablo y predica, ¡pum!, resistencia. Si no me equivoco, en Éfeso también, no sé si los bibliólogos, ahí el tío Héctor o Janet me confirman, donde expulsa el demonio de una muchacha. Eh, Creo que en Éfeso también es, ¿verdad? Cuando le dice a ese espíritu y lo manda a sacar fuera. Entonces, siempre hubo oposición y, como dice Janet, estos infiltrados que después de convertidas las personas querían volver a judaizarlos, ¿ya? Bien, gracias, eh, Alexandra, por ese resumen. Es bueno que ustedes cuando hagan sus lecturas tomen nota de lo que les parezca interesante. Yo la introducción que hice se las voy a compartir igual nuevamente en el documento, porque ese es un trabajo que estoy haciendo en forma personal, que no está dentro del estudio. Lo que tiene que ver con la estructura de la carta, ¿ya? Que como les digo es distintiva de otras cartas, ¿ya? Así que ahora vamos a pasar a compartir el video, ya que es muy resumido pero muy contundente por nuestro querido pastor y amigo Samuel Pérez Millos. Así que vamos a dar paso a esa presentación. Voy a compartir pantalla. Espero que se escuche bien, ¿verdad? Y se oiga bien. Así que a la vuelta espero de los que no tienen aún sus camaritas encendidas para que podamos conversar, porque al cerrar el estudio vamos a hacer un pequeño, vamos a ir a grupos pequeños, pero virtuales, ¿ya? Al finalizar la sesión. Bien, vamos con el videito de hoy.
Los detractores del Evangelio que Pablo predicaba procuraban que los creyentes añadiesen a la fe en Cristo la circuncisión y el cumplimiento de las obras de la ley. Eso hacía que la cruz fuese menospreciada. Por esta causa, a la pregunta general ¿qué es la cruz de Cristo?, el apóstol da una segunda respuesta. La cruz es el lugar de la identificación. No hay duda alguna al leer el texto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Frente al texto se aprecia la identificación, el cambio y la consecuencia. La identificación. La experiencia de salvación se alcanza en una entrega al Salvador en respuesta al mensaje del Evangelio. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. La fe que alcanza la justicia de Dios no es un acto intelectual, sino vivencial, que exige la aceptación del Salvador en toda la dimensión de su persona y obra, incluyendo la resurrección. La muerte y resurrección de Cristo son el núcleo del Evangelio, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. La justificación por la fe conduce a la seguridad de salvación. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. La salvación se alcanza por gracia mediante la fe, como se enseña en Efesios 2, 8 y 9. La regeneración espiritual se produce por la obra del Espíritu Santo en la identificación con Cristo. La situación del pecador es la de muerte espiritual por causa del pecado. La muerte no es un estado de término, sino uno de separación. La física es el resultado de la separación de la parte material y espiritual del hombre. La espiritual es el resultado de la separación con Dios a causa del pecado. La identificación con Cristo produce una nueva vida por la resurrección espiritual y juntamente con Él nos resucitó, Efesios 2:6, dotando al que cree de la vida eterna por identificación con Cristo, para llegar a ser participante de la naturaleza divina, como escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4. La implantación de Cristo en el creyente comunica a éste la vida eterna que solo Dios tiene. Tenemos la vida eterna porque Cristo se hace vida en el creyente y éste puede decir: para mí el vivir es Cristo, Efesios 1:21. El Espíritu Santo produce a Cristo en la vida cristiana en lo que se llama el fruto del Espíritu. Y el salvo sigue a Cristo en una vida victoriosa. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Se produce un cambio radical, de modo que la cruz marca un antes y un después en la vida. Crucificado con Cristo se elimina el poder del viejo hombre y se adquiere la condición y ciudadanía celestiales, como se enseña en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. El cambio. Esta es la precisión del texto. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y la consecuencia del programa divino para el cristiano: porque los que antes de antemano conoció también los predestinó para ser modelados conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29.
esta identificación produce una nueva posición, la de un cuerpo en Cristo, la de experiencia de libertad y seguridad y la condición de sacerdotes espirituales para ministrar en el nuevo santuario de Dios. Produce también la comunión plena e íntima con Dios. La identificación con Cristo comunica poder a la vida cristiana. El poder del resucitado Señor se nos da en Él, de modo que podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. La presencia del Señor produce también descanso porque Él está siempre con nosotros. En medio de los problemas y dificultades de la vida tenemos su compañía y podemos alcanzar la experiencia del apóstol Pablo y decir al final de nuestra andadura: pero el Señor estuvo a mi lado. 2 Timoteo 4:17. La identificación con Cristo nos da esperanza. No son cosas que esperamos en el futuro, sino que la esperanza cristiana es Cristo mismo. Cristo es en vosotros, esperanza de gloria. Colosenses 1:27. La consecuencia. La dimensión real de la vida cristiana es esta: vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto es la dependencia que produce la fe, una dependencia continua mientras vive. La experiencia de la vida de santificación se alcanza en el ejercicio de la fe. El objeto de la fe es el Hijo de Dios. En Él están todos los recursos de la gracia y el infinito poder de la deidad, como Él mismo dijo a los suyos: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Trae esto un estilo de vida nuevo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Nada se necesita de obras humanas o de sistema legal. No es la circuncisión ni el guardar la ley, sino la identificación plena con el que realizó la obra de redención y pagó el precio de nuestro pecado. El estímulo para vivir una vida de compromiso en la identificación con Cristo está en la parte final del versículo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El motor de la vida cristiana es el amor de Cristo. Es ante una entrega tan admirable que el cristiano se presenta como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El amor de Cristo es el elemento dinámico que impulsa al cristiano a vivir solo para Dios. Nadie que se para ante la cruz puede seguir siendo igual. El mejor resumen de entrega ante el amor de Cristo son las palabras del apóstol: porque el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bien, ya estamos de vuelta. Espero que no se hayan dormido en este ratito, sino que hayan estado escuchando atentamente la exposición de nuestro hermano, ¿verdad? Samuel Pérez Millos. Sería bonito tenerlo un día con nosotros, así en formato online. A mí me encanta escucharlo predicar a él. Es como una vitamina de Biblia cuando lo escucho. Es muy certero siempre en sus exposiciones. Bien, quiero que podamos ir compartiendo algunos pensamientos en esta noche con respecto a la cruz de Cristo, que es la óptica con la cual nuestro hermano Samuel nos plantea este estudio, porque siempre yo les he enseñado que para poder analizar un texto debemos verlo dentro de su contexto, y es muy importante, antes de centrarnos en el verso 20, reflexionar un pedacito
en qué es lo que dice el versículo anterior a este magnífico versículo que dice, em, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El verso anterior dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Y luego agrega, con Cristo he sido juntamente crucificado. Podemos decir que Pablo murió a la ley en la muerte de Cristo, que fuimos crucificados con Cristo, por cuanto estamos unidos a Cristo, quien murió en nuestro lugar, lo que hablábamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que la cruz fue Jesús ocupó nuestro lugar como sustitución, ¿se recuerdan de eso, verdad? Que Él tomó nuestro lugar. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Ah, por lo tanto, también hemos sido resucitados con Cristo y reconciliados con Dios. La muerte a la ley no viola la ley, pues fue Cristo quien cumplió las demandas de la ley a favor de nosotros como creyentes. Por tanto, es a través de la ley que los creyentes son liberados de la esclavitud y de la condenación de la ley. Yo sé que suena como trabalenguas, pero no es tan trabalenguas, ¿ya? ¿Por qué? Porque algunas personas dicen, nosotros ya no tenemos nada que cumplir de la ley de Dios, estamos libres, y esto no es así. Jesús cumple todas las demandas de la ley, tomando nuestro lugar, cargando nuestro pecado, pero ahora la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. La ley de Dios es eterna. El tema es que la ley no salva, sino lo que hace la ley es poner en evidencia el pecado para condenación en nosotros. O sea, la ley existe para demostrarnos que necesitamos un Salvador, que necesitamos a Cristo, ¿ya? Por lo tanto, la iglesia que estaba en la zona de Galacia estaba sufriendo a manos de los judaizantes porque ellos decían, no, el sacrificio de Cristo no es suficiente, hay cosas que cumplir, tienen que circuncidarse, no tienen que comer esto, tienen que guardar el sábado. Y hoy en día existen corrientes, tristemente, dentro de las iglesias que quieren reinstalar bajo una mirada, entre comillas, sionista o semítica, este nuevo judaísmo, lo que yo considero que es un error, ¿ya? Tristemente debo reconocer que también anduve por esa, con banderas de Israel, ¿verdad? Y algunos simbolismos y todas esas cosas que son muy respetables, ¿ya? Pero que nada tienen que ver con el verdadero evangelio. Porque que nosotros en nuestro templo tengamos una bandera de Israel no nos hace una mejor iglesia, ni más ungida, ni nada, o que toquemos un chofar, por ejemplo, que son cosas muy respetables, pero no significa que nosotros así como que somos los nuevos judíos, nosotros somos un nuevo pueblo, somos real sacerdocio. Entonces, Pablo dice, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios, estoy comprometido con una nueva vida. Eh, una vez en una de las oraciones que hacíamos, nuestras oraciones extreme que hacíamos con los varones a las 6 de la mañana, hubo un tiempo que nos juntábamos a orar a las 6 de la mañana, qué buenos tiempos, nos juntábamos a orar en un auto en tiempos de pandemia, a las 6 de la mañana. Y una vez reflexionamos en este texto profundo que dice que ya no vivimos nosotros, sino que hemos sido crucificados con Cristo. Este texto sí que es como un trabalenguas. Dice, ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Y después dice, pero lo que ahora vivo en la carne, y es como, bueno, ¿vivo o no vivo? ¿Estoy crucificado o no? ¿Qué está pasando? ¿En qué estado estoy? ¿Cuál es mi identidad? Este es un versículo muy profundo y que es digno de como rumiar, por decir así, de no pasarlo por alto tan rápidamente. Quiero compartirle algunos breves pensamientos con respecto a esto y luego vamos a abrir micrófono para compartir también algunas ideas. Tenemos que clarificar nuestra teología de la cruz en cuanto a la identificación que tenemos con ella, los cambios y las consecuencias que provoca en nosotros como creyentes. También cambios en nuestras emociones al experimentar vidas en libertad, seguridad, comunión, poder de Dios, descanso y esperanza
como cambios reales producidos por la cruz de Cristo y cambios en nuestra conducta, que es aprender a ser motorizados por el amor de Cristo. Ya hemos leído Gálatas capítulo 2, verso 20. Y es importante entender esto porque la salvación viene a nosotros cuando nosotros respondemos al mensaje de la cruz y nos entregamos a Jesús como nuestro Salvador. Yo también quiero dejar algo por sentado. Yo creo que la conversión de una persona es más que repetir una oración de fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros evangelizamos le decimos a las personas, repita conmigo estas palabras. Yo, cierto, reconozco que soy un pecador. eh, Tengo una consulta, dice a lo mejor nada que ver, pero ya que estamos en esto, Pablo, chuta, no alcanzo a leer todo, pero de ahí voy a leer lo que me escribe Fabián. Yo te Oh, ayudo, yo lo leo. no, pero de ahí lo leemos. Ah, ok, ya, ¿En dale, qué, no. en cuál? Ah, estaba la idea de la evangelización. De ahí tomamos el comentario de Fabián, ¿ya? Para terminar el punto. Entonces, yo creo que la conversión es un hecho sobrenatural, como dice el libro de Efesios, que tú pasas de muerte a vida. Y creo que eso no tiene que ver necesariamente con repetir una oración. Creo que la oración de fe es una respuesta a la evangelización, ¿verdad? Que nosotros la hemos hecho más amable, más digerible, pero hay mucha gente que repite una oración de fe, pero que nunca se ha convertido, porque precisamente después nunca se transforma en un discípulo. No es una persona que adhiera a una comunidad de fe, ni se identifica con la fe y sigue viviendo tal cual. Entonces ahí nosotros podríamos decir, bueno, acá hubo conversión o no hubo conversión. Entonces, eso es importante de notarlo y como clarificarlo un poquito, de que a la hora de hacer evangelismo, nuestra oración tiene que ser que la gente realmente viva esta conversión, que es algo sobrenatural y que solamente puede hacer el Espíritu Santo, aunque las personas no hagan esta, entre comillas, oración de fe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo importante es que Jesús no nos mandó a hacer confesiones de fe, nos mandó a hacer discípulos. ¿Ok? Bien, vamos con lo que nos decía Fabián. Ah, dice, tengo una consulta, a lo mejor nada que ver, pero ya que estamos en esto con Pablo, nosotros los cristianos podemos persignarnos con la señal de la cruz. Buena pregunta. Buena pregunta porque también hay personas que eluden un poco el símbolo de la cruz como tal. Por ejemplo, a mí una vez me regalaron una crucecita de madera y de repente yo me la colocaba eh, y algunos como que quedaban medio escandalizados, no tenían Cristo crucificado, pero era una cruz vacía. Hay gente que se complica con el símbolo de la cruz porque tiene que ver más con la cultura romana que judía cristiana, ¿verdad? Era un símbolo de castigo bastante cruel. Em, Personalmente, esto es una opinión, lo que voy a dar, es que creo que no deberíamos practicar ese tipo de tradición. Creo que no responde, al menos hasta donde yo conozco, a algo como parte de la iglesia cristiana o dentro de su historia. Creo que está más ligado al catolicismo romano que a la iglesia primitiva. No veo, tendría que estudiar un poquito más profundo a lo mejor también. Por ejemplo, hay otra señal que usan que es la cruz de ceniza, pero más allá, digamos, creo que es un símbolo, ¿ya? Eh, pero creo que nosotros como cristianos evangélicos no nos identificamos con eso. Es como cuando la gente le pone color con esto de la sangre de Cristo, que si nosotros lo revisamos bíblicamente también es un poquito discutible esto de cubrirse en la sangre de Cristo, ¿ya? Cosa que hemos aprendido, pero habría que a veces darle un poco más de cuerpo a esto, teológicamente hablando. Mira, Pilo nos deja un comentario con respecto a esto de la conversión. Dice que las estadísticas en Estados Unidos, donde ellos trabajan haciendo estadísticas cristianas, ¿ya? O sobre el pueblo cristiano, dice que más del 70% de los cristianos tiene una conversión progresiva y no como ha sido idealizada esto de que me convertí y todo cambió de un minuto a otro. Interesante, porque también nosotros hemos escuchado de estas conversiones como traumáticas, digo yo así,
Y digo traumática en el buen sentido de la palabra, de que la persona, por ejemplo, estaba totalmente perdida en vicios, en excesos, y se le apareció Jesús, ¡pum! Y su vida cambió para siempre. Pero ese no es el general de los testimonios, no, ese no es el general de las conversiones. Por ejemplo, yo de las personas que conozco acá, creo que mi papá tiene un testimonio así como traumático, digamos, de así potente, de escuchar el evangelio en la calle, estar drogado, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Con mi papá aquí presente, y que el Señor provocó un cambio en él, pero hay muchas cosas que después también fueron cambiando progresivamente porque el proceso de santificación es algo progresivo, ¿ya? Creo que tenemos el caso acá de Sergio también, que tiene una conversión igual como traumática, que el otro día él nos contaba un poquito, nos daba testimonio y también hay cosas que pasaron así radicalmente en su vida, pero hay otras que me imagino que también han ido cambiando progresivamente, porque el proceso de santificación es algo progresivo, sin dudas. Janet, Sí, respecto a lo que consultaba Fabián, yo también una vez escuché algo que me hizo bastante sentido, que de persignarse, el símbolo en sí, los católicos, ¿cierto? Se persignan así, ¿cierto? Se refiere a persignarse. Entonces, eso está haciendo un símbolo de la cruz, pero al revés. mm, Por la distancia, si tú lo ves bien, es como una cruz, pero al revés. Entonces, yo lo medité y dije, oh, ¿verdad? No me había dado cuenta. ok. Pero como les digo, yo al menos desde la tradición cristiana evangélica no encuentro evidencias como para practicarlo, ¿ya? Hay otras cosas que incluso se han heredado del catolicismo, por ejemplo, algo que se llama la transustanciación, que es cuando las personas creen que los elementos de la Santa Cena son literalmente el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Eso es un error también, que hay que decirlo abiertamente. Es un símbolo. Escúchenme bien cuando yo en la Santa Cena, las veces que la practicamos, les digo, este es un símbolo del cuerpo de Cristo que ha sido partido por ustedes. Este es el símbolo de la sangre de Cristo que ha sido derramada por ustedes. ¿Ya? Inclusive, ahora sí que me voy a ir a la profunda de la tradición cristiana. Yo nunca me pongo adelante de la Santa Cena, siempre atrás. La Iglesia Católica lo hace al revés. ¿Ya? Se ponen adelante de los elementos, ellos como mediadores de la Santa Cena. Interesante ese dato, véanlo cuando ellos dan la Santa Cena. Siempre están delante de los elementos. Como el clero, por decir así, se pone como mediador entre ellos y Dios, una cosa así. Bastante extraño eso, ¿verdad? Pero bueno, eso es materia de otro estudio bíblico que podríamos tener más adelante, pero que también tiene que ver con las influencias que reciben las iglesias. Al respecto de la experiencia de conversión, Pero ¿sí? el clero también hace la vez de que él te coloca la hostia o el pan en la boca, no lo tomas tú. Claro, porque en el fondo él está indicando que él es como el que está santificado. Tú eres un pobre pecador que está, que está recibiendo un elemento y hay que de ti si no estás confesado, digamos, tampoco puedes participar. Algún día podríamos estudiar más profundamente en la Santa Cena, ¿verdad? Así que tenemos materia ahí de estudio. Pero primero léanse Hechos 13 y 14, por favor. Ok, vamos un poco más profundo. Eh, ¿Cómo podemos entender esto de la conversión, lo que ocurre con nosotros, la justificación, eh, que no es un acto intelectual, sino que es algo vivencial, es algo que tú tienes una experiencia con Dios? Por ejemplo, yo aquí hay personas que he conocido, como lo voy a decir con mucho respeto y confianza, por ejemplo, el caso del tío Chris. Nosotros vimos esa conversión. Y la Janet fue testigo directo de esa conversión. Y el tío Chris, bueno, el Espíritu Santo lo tocó en una reunión y como dos o tres personas recibimos el testimonio que él estaba experimentando la conversión. Y lo acompañamos en ese proceso. Fernando Ponce siempre nos ayuda en eso. Es un buen evangelista. Y él estuvo ahí cuando pasó eso y Janet lo acompañó, me acuerdo. Y bueno, algún día el tío Cris nos puede dar testimonio de cómo ocurrió este cambio, porque es realmente algo sobrenatural. El Cris llegó a nuestra iglesia con muchas dudas, con muchas inquietudes, incluso más del lado de la incredulidad que de la fe.
¿ya? No vamos a comentar otros motivos, tío Cris, por los cuales usted puede haber llegado al Señor, ¿ya? Pero quedémonos con la incredulidad, ¿verdad? Y que luego el Señor lo trajo. Francisco Chanquey también tiene un testimonio parecido a esto, cómo el Señor también se le apareció en el camino, ¿verdad? Antes se identificaba con otras causas, siempre apasionado, mi buen Francisco, pero hasta que Cristo se le apareció y su vida también cambió para siempre. Así que podemos decir que la experiencia de la conversión es algo vivencial más que algo intelectual. Ahora, un este es un debate largo que siguen dos corrientes cristianas, ¿verdad? Con respecto a la seguridad de la salvación. Pero si tú lees Romanos capítulo 8, verso 1, no sé si alguien lo tiene a mano, eh, personalmente, vuelvo a insistir, yo me identifico con la seguridad de la salvación. Creo que quien ha sido salvo tiene seguridad eterna de su salvación. ¿Por qué? Porque ha sufrido un proceso de cambio, de transformación. Este capítulo que cité de Romanos capítulo 8, verso 1 dice que a los que están en Cristo ya no hay condenación. ¿Ya? Porque hemos sido justificados, hemos sido escogidos, en algún minuto vamos a ser glorificados. Entonces, ¿se imaginan ustedes que Dios esté jugando con nosotros así como ya, te doy la salvación, ya, ahora te portaste mal, te la quito? Entonces, Pablo dice, ¿vamos a perseverar en el pecado? De ninguna manera, de ninguna forma. O sea, quien vive para Cristo se identifica con Jesús y ha muerto a su naturaleza pecaminosa. Como dice Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, ¿quién te va a quitar esa identidad? No hay forma de que alguien lo pueda quitar. Cuando tú realmente has experimentado vivencialmente una conversión que es algo sobrenatural. María Antonieta, bienvenida. Cuéntenos. Gracias, pastor. Bueno, ahora son dos cositas. Antes era una, pero ahora dos. Por lo que dijo de la salvación, por ahí está un pastor que se llama Rudy Gracia, que Ya, a mí me gusta mucho, es un dominicano, pero le están haciendo ciertas preguntas y él es de la idea de que la salvación se pierde. claro, Yo sí. estoy totalmente en contra porque tu papá es tu papá y por más que te portes mal, no va a dejar de ser tu papá, pienso yo. O sea, no te adopta y después te desadopta. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en eso. Y en cuanto a en cuanto a cuando uno recibe a Cristo, que si es, ay, lo que estaba diciendo antes, que si es traumático, ¿cierto? Yo conocía de los evangélicos, pero nunca en mi vida me imaginé que iba a ser evangélica y eso sucedió de un día para otro. Y yo entré a la iglesia, a una iglesia muy fuerte de guerra espiritual, donde vi mucha gente gritando y mucha gente en el piso. Y yo realmente me asusté y cuando yo quería salir de la iglesia, literalmente había una barrera y yo siento que fue Dios, no me dejó salir. Y desde Mm, ese día yo nunca más fui la misma ni retrocedí, ni he tenido periodos de que he abandonado la iglesia y he vuelto, jamás, jamás, jamás. mm, Son 13 años continuos. mm, Entonces yo creo en eso, pues en que Jesucristo, por supuesto, que he ido avanzando, se ha ido revelando, que Dios me ha ido moldeando y me ha ido em, me he ido superando por la gloria de Dios, por supuesto que sí. Pero esa ya. primera fue maravillosa, potente. Wow, wow. Al respecto de la seguridad de la salvación, quiero decir algo, ya para que no se me saque una cuña, después me anden funando. Creo que muchas veces nos centramos mucho en la vida de pecado y no en el estado que vive el creyente. Si ya no estamos en condenación, quiere decir que algo pasó legalmente con nosotros. Y eso se llama justificación. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, estamos en paz para con Dios. Estamos firmes en esta gracia, nos dice el apóstol Pablo. Ojo, firmes, en paz con Dios. O sea, ya estamos reconciliados con Dios.
Si hemos muerto a la naturaleza pecaminosa, entonces ¿cómo el poder el poder del pecado va a seguir reinando en nosotros? ¿Cachai? Entonces, ahí Marianto nos dice que no es apología del pecado, hay que tener ojo con eso. O sea, hay muchas personas que creen que las personas que aseguramos que la salvación no se pierde, estamos con una licencia para pecar, y eso no es así. No, nosotros no podemos, o sea, si seguimos siendo esclavos del pecado, entonces nunca nos hemos convertido. Porque si somos esclavos de algo, ese es nuestro Señor. Y nosotros sí podemos declararnos siervos de Cristo, porque Él es nuestro Señor. ¿Ya? Continuemos profundizando. Al respecto de el pecado, podemos decir que se puede definir de varias formas, pero una hermosa es entender, dentro de lo hermoso que se puede hablar del pecado o de una buena definición, que es como una ruptura o deterioro de las relaciones. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 3, del verso 7 al 24, cuando se nos cuenta la historia de Adán y Eva, cuando nace la primera falsa doctrina como esto de con que Dios les ha dicho. Primero en la relación consigo mismo se daña porque se escondieron, comenzaron a sentir vergüenza, recurrieron a hojas para taparse. El pecado daña la relación con los demás, se echaban la culpa unos con otros. El hombre dijo, la mujer que me diste, la mujer dijo, fue esa serpiente. En la relación con el medio ambiente se complicó el acceso para los alimentos, para dar a luz un niño. Y en nuestra relación con Dios porque se expulsó al hombre del huerto del Edén. El primer Adán falló y fue necesario que Cristo viniera justamente como un nuevo Adán para poder devolvernos al huerto, ¿ya? Y creo que es importante entender esto, de cómo podemos identificarnos con Jesús. Eh, Debemos entender que la cruz de Cristo en nosotros, por ejemplo, nos hace participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, nos dice esto. Por ejemplo, cómo hay evidencias de que alguien realmente ha sido salvado, es porque el Espíritu Santo se manifiesta en los creyentes, trayendo vida sobrenatural sobre ellos y el fruto del Espíritu. Ese es un gran indicador de la llenura del Espíritu. Ojo, las manifestaciones del Espíritu pueden ser manipulables, pueden ser abusadas, las manifestaciones del Espíritu pueden ser imitadas, pero el fruto jamás. Ojo con eso. Les voy a mostrar aquí un fruto. Está en primer plano, ¿verdad? Este fruto no es perfecto. Tiene sus detalles, ¿verdad? Pero si yo lo probara en este momento, sabría muy rico, es una pera de agua, ¿verdad? Pero antiguamente en las casas habían unas fruteras de plástico, no sé si se acuerdan, los sub 30, ¿verdad? ¿Quiénes se acuerdan de esas fruteras de plástico? Y se veían hermosas por fuera, pero si tú tomabas una fruta para morderla, tenía puro sabor a plástico y se desinflaba más encima. Entonces, muchas veces nosotros como creyentes esperamos que el fruto sea igual que la frutera plástica, perfecto. Pero un fruto verdadero está lleno a veces de magulladuras, de cicatrices, pero cuando tú lo pruebas, ¿verdad? Hay sabor a Jesús, hay sabor a Cristo. Y nosotros anhelamos eso en nuestra vida, anhelamos el amor, anhelamos el gozo, la paz. Como dice Pablo, en esto no hay ley, no hay limitantes para dar fruto. Ojo, no para dar jugo, sino para dar fruto, que son acciones que muestran en nuestra vida el mover del Espíritu Santo en nosotros. Voy a seguir avanzando. ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Cómo debe andar? Debe andar en el Espíritu. Ciertamente hay un cambio que ocurre en nosotros que tiene que ver con nuestra identidad, una nueva posición en nosotros, que es ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y esto produce comunión, libertad, seguridad, poder, descanso, compañía, esperanza. Romanos 8, 29, 30,
¿Quién lo puede leer, por favor? Romanos 8, 29 y 30. ¿Hay alguien que lo tenga? No sé si alguien leyó Romanos 8:1. Creo que no, ¿verdad? Me lo salté. ¿No? ¿No se leyó? ¿Cuál quiere Romano 8:1? Primero, Romanos 8:1, por favor. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Amén. Y Estoy ahora, leyendo versión NTV, por si acaso. ok. Para estudio bíblico recomiendo leer Reina Valera o Ok, NBI, porque ok, NTV es un poquito de paráfrasis, claro. ¿ya? Eh, en Tengo la Reina Valera. la Santísima Reina Valera, diría un pastor amigo mío. Léala nomás, a ver, Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que Oh, se le quedó pegado el audio a Sergio. Ok, ¿quién tiene Romanos 8, 29, 30? Creo que Jubilí lo tiene. Luis Jubilí. Sí, mira, dice, Romanos 8, 29 al sí, 30, por favor. correcto, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, ok. Eso dice. Entonces, si vamos un poquito más profundo con la experiencia de la conversión, de la elección, debemos destacar 5 hitos. Nos conoció de antemano el Señor. Conocer no es algo intelectual, sino que significa amar, cuidar, tener una relación íntima con alguien. Nos predestinó significa que Él decidió de antemano, como dice el libro de Efesios, antes de la fundación del mundo Él nos eligió, nos llamó. Recién aquí entramos todos nosotros, todo lo que era de antemano ahora se vuelve concreto, porque Dios se encarna en la historia humana para brindarnos esta gran esperanza de salvación. Solo nosotros tenemos que recibirla, creerla por la fe. Nos justificó que es un acto judicial de Dios en favor de nosotros, dado que se está declarando a quien es pecador como libre de condenación, como dice el versículo 1, y le restaura el favor divino. Esto sucede cuando el pecador confía en la obra salvadora de Cristo. Y lo último, nos glorificó, que es restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Quiero en este minuto abrirles la palabra ah, para que en un minuto, si es que se puede, ¿verdad? Ustedes puedan comentar cómo esta transformación de vida a ustedes les cambió la vida. Esta vida sobrenatural los transformó. Luis Jubilí. Mira, cortito, mira, primero, antes de entrar al tema, una pregunta incisiva. Eh, así como hay hijos para salvación, ¿hay hijos de perdición también? Respondo de la misma forma incisiva. Pregúntenselo a Judas. El hijo de perdición. Bueno, No. Bueno, yendo un poco más profundo. no creo que sea, ¿Perdón? no creo que sea el único. Claro, lo que pasa es que ahí tendríamos que entrar en un tema más profundo que tiene que ver con la predestinación, ¿ya? Que es una palabra que está en la Biblia. Em, Creo que el Señor conoce de antemano los que han de ser salvos y también los que se pierden. Es como lo que hablábamos la otra vez de Faraón. ¿Dios le endureció el corazón o siempre estuvo endurecido ese varón? ¿Ya? Entonces yo creo que la voluntad de Dios es salvar al hombre y tener paciencia porque Él no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, hay mucha dureza del corazón. ¿Ya? Ahora, lo que estábamos Ya, ok. conversando. Bueno, sí, sí, correcto. Bueno, yo creo que el cambio, como tú dices, a veces
puede ser digamos, ya al 90 o al 100% espontáneo, o sea, al instante, pero también puede ser en forma parcial. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en mi caso, sí, en breve yo te cuento de que cuando Dios me llamó al Evangelio, ¿cierto? Cuando el Señor salió a mi encuentro y me eligió para salvación, yo dejé muchas cosas que estaban apegos que yo tenía, por ejemplo, como el fumar marihuana, ¿cierto? Que en ese tiempo yo lo hacía, como el hablar groserías, ¿cierto? De ser una persona grosera, de ser una persona bohemia, ¿cierto? De ser mujeriego. Y todos esos apegos, esas cosas que yo tenía, ya yo, de así, de un momento a otro, el Señor me las quitó. Y empecé a conocer cosas nuevas, po, como por ejemplo el poder congregarme, el poder orar, el poder alabar al Señor, adorar al Señor, el poder saber lo que era sentir la presencia del Señor en la vida, saber de que Dios no solamente sabe uno que existe como existe el aire, pero también que Dios se manifiesta a través de su Espíritu Santo. Y ese fue un cambio para mí, digamos, para mí al 90-100, digamos. Eso. Gracias. Ustedes lo ven así a Jubilee nomás, pero tuvo su pasado oscuro también, como todos nosotros. Andrea, no sé si te gustaría comentarnos cómo fue tu proceso de salvación. ¿Cómo experimentaste tú? Si es que nos puedes compartir, si es que ahí se da para que puedas compartirnos en un minuto, por favor. Sí, yo era como muy católica desde pequeña, era el Dios que conocía y, y verdaderamente era como mi falta de amor me hacía aferrarme a ese Dios que estaba crucificado, a la imagen. Y cuando llegué a la iglesia evangélica, me costaba entender de que hablaban solo de Dios y no de Jesús, a la que yo llegué. Entonces eso me generó un conflicto. Y cuando oraron por mí y me explicaron de que ellos eran uno y que me amaban, eso generó un cambio inmediatamente en mí. El sentirme amada. El saber que había alguien que me amaba, que me quería, eso me generó el cambio en mi vida para siempre. Eso. Amén. Como dice la carta de Juan, no es que nosotros le hayamos amado a Él, sino que Él nos amó primero. ¿Cuántos pueden decir amén a esa verdad? ¿Verdad? El amor de Cristo es tan profundo, es tan real hacia Amén. nuestras vidas que transforma nuestra manera de ser. Em, ¿Cuál es la consecuencia de vivir crucificado con Cristo? Es que ahora cada uno de nosotros puede decir, vivo en la fe del Hijo de Dios. No se necesitan obras humanas o del sistema legal, no es la circuncisión ni el guardar la ley guardar la ley como método de salvación, sino la identificación plena con Cristo, quien realizó la obra de redención y pagó nuestro pecado. No sé si alguien puede leer 2 de Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. Este es un texto que yo encuentro, pero que es extraordinario, este texto. 2 de Corintios. Lo tengo. 5, 14, 15. Bien, Jubilee, está, pero una máquina Jubilee hoy día. Ustedes lo ven así nomás, pero el nuevo hombre quedó hasta con mejores lentes. 2 Corintios 5, 14, 15. Vamos. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Porque el amor de Cristo
nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. ¿Alguien tiene otra versión de este capítulo? ¿Versión NBI o NTV? Ya que el Samuel Pérez Millo nos invita a leer otras versiones de este texto también. Tío Crispilín, ¿tiene usted la NTV por ahí? No se me achicopale después de lo que le dije. Si una cosa es que el estudio lo hagamos con Reina Valera y la otra es que podamos leer varias versiones. Yo tengo NTV. Usted tiene la NTV, ya, compártalo nomás. ¿Cuál pasaje es? Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 11 y 15, del 11 al 15. 14, 15. Ah, ya. Sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Ok, ok. ¿Nos puedes repetir nuevamente la lectura? Ya, sea, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, ya que creemos que Cristo murió por todos. También creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciban la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Ok. Hay otra versión que dice que el amor de Cristo nos obliga. La versión NBI, voy a buscarla aquí rápidamente. Nueva versión internacional, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14 y 15 dice, el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y Él murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Volvemos a nuestro texto base que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiero dejar unos breves minutos de reflexión. Vamos a poder, vamos a separarnos por grupitos, vamos a tener 4 minutos para analizar cuáles son los efectos de la cruz de Jesús en sus vidas, cómo ustedes los experimentan diariamente, cómo ustedes viven esto de vivir crucificados con Cristo en cosas prácticas, ¿ya? Quiero comentarles que off the records estoy con una pequeña urgencia con Pilo aquí en la casa porque se le presentó nuevamente un dolor por el tema del cálculo renal. Entonces voy a dividir en salas, ¿ya? Y vuelvo en 4 minutitos para ver cómo sigue Pilo porque estaba con un poco de dolor, ¿ya? Así que les pido disculpas si es que quedo en una sala y no puedo hablar. Los que estén ahí dentro de la sala pueden compartir, ¿ya? Vamos a ir, entonces, crear una sala 2. Vamos, ahí está. Vamos a crear 5 salitas, somos 18 personas. Y pueden compartir entonces cómo viven ustedes los efectos
de vivir como Pablo lo dice, que estamos crucificados con Jesús, cómo esto afecta nuestra vida diaria, ¿ya? Si Pilo queda en alguna de las salas, ya entenderán que no va a poder comentar, ¿ya? Y si se queda la salita ahí donde ustedes están, que uno de ustedes tome la palabra, ¿ya? Ahora nos vamos a dividir en 5 salitas. Volvemos en un minuto a nuestras salas para
continuar nuestro estudio del libro de Gálatas. Ok, vamos a cerrar juntos ahora nuestro tiempo de estudio. Está cerrando ya en 25 segundos más las salas que tenemos organizadas. Contra, dice. ¿Cómo estamos? Nos quedan ahí segundos solamente para volver. Ok. Don Mauro González, qué gusto verle. Sí, que estoy en una mala posición, así que tenía que estar un poco complicado. Ok. Ok, les puedo comentar que Pilo está bien, gracias al Señor. Lo que sí es que salió de ella un espíritu de cálculo. Entonces, por eso sintió tanto dolor, digamos, estaba muy, muy complicada. Ustedes saben que yo soy bastante honesto para mis cosas. Así que, pero está bien, ya está. Eran 2 cálculos que tenía y faltaba uno nomás, así que ya, gracias a Dios no la tienen que operar ni nada. Así que, pero el dolor, ahí está. Bien, dice el Sergio. Ok. ¿Cómo estuvo el tiempo de las salas? ¿Les gustó compartir? ¿Estuvo bueno? Ok, esa es la idea, que podamos compartir experiencias, ¿verdad? Y motivarnos a entender que la obra de la cruz es poderosa. Como dice esta palabra, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, ya que al identificarnos con la cruz encontramos nuestra identidad como hijos de Dios. Estamos ayudados por el Espíritu Santo, nuestra vida cambia y comienza a producir fruto. Logramos metas que jamás alcanzaríamos sin el Señor. La consecuencia de la identificación con la cruz de Jesús es que ahora nuestro motor es el amor de Dios que se derramó en aquel madero y con la ayuda del Señor vamos a continuar adelante. Amén. A veces, decía una vieja canción, a veces me siento débil, decía un coro viejo que cantábamos, y que ya no queremos continuar. Pero ahí viene el Señor con su fuerza, con el Espíritu Santo, y recordándonos este amor del Padre que está vigente sobre cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar para cerrar este tiempo y quienes deseen quedarse para orar por la conferencia, les voy a invitar a que de ahí tomemos unos 10 minutos juntos
para poder estar orando por esto que vamos a estar viviendo el 9 y 10 de septiembre. Les agradezco su compromiso. Hoy día nos extendimos un poquito más, pero creo que ha sido un buen tiempo. De verdad que espero que todos nosotros podamos seguir creciendo en esto que es tan lindo como escudriñar las Escrituras. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tenemos para escudriñar tu palabra. Señor, queremos pedirte que ella se haga vida en nosotros, que podamos vivir esta realidad cuando pensemos nosotros en que nos podemos soltar de ti. Recuérdanos, Señor, que estamos crucificados juntamente con Cristo, que ya no vivimos para nosotros mismos, que ya no vivimos para la carne, ni para los deseos pecaminosos de ella. Ya no estamos dominados por este antiguo enemigo. Estamos llenos de ti, estamos satisfechos de ti, porque en Cristo habita la plenitud de Dios. Por lo tanto, si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, te bendigo y te invito a apropiarte, así como Sergio tiene esa imagen de la cruz muy simbólica atrás suyo, así nosotros estamos. Estamos en Cristo. Hemos sido crucificados con Cristo, hemos muerto con Cristo, pero también hemos resucitado con Él. Y esa es una verdad gloriosa, porque el poder de la resurrección de Jesús habita en nosotros. Eso dice el libro de Efesios. Y queremos disfrutar esta verdad, estas riquezas de la gracia que están dispuestas para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te adoramos y permítenos que este amor nos ayude para servir, para amar y para dar mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto fue la segunda sesión del estudio del libro de Gálatas, que creo nos está bendiciendo a todos.